Buenos días chicos, bienvenidos a una nueva lección. El tema del día de hoy son las categorías gramaticales. ¿Qué entendemos por categorías gramaticales? Vamos a hablar de lo que es el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, el pronombre, el artículo, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones. Las categorías gramaticales podemos indicar que dentro de una oración, cada una de estas palabras mencionadas anteriormente cumplen una determinada función. Los invito a que veamos la clase para comprender mejor y ver cuál es la función de cada una de estas palabras dentro de una oración. Como ya habíamos mencionado, vamos a ver las categorías gramaticales, ver cuáles son y qué función cumplen. Son 9 la clasificación de estas categorías y dentro de ellas podemos mencionar al sustantivo, al adjetivo, al pronombre, al determinativo, al verbo, al adverbio, a las preposiciones y a las conjunciones. Y ver también dentro de un análisis morfosintáctico qué función cumplen en una oración. Y dentro de ellos existen las variables invariables, variables, determinativo, sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo. Invariable, conjunción, preposición y adverbio. Buenos días estudiantes, bienvenidos a su nueva clase virtual. El día de hoy vamos a ver el tema de las categorías gramaticales. Vamos a hacer un repaso en sí. Estas categorías lo han ido llevando desde todo lo que ha sido el curso de nivel secundario, obviamente en forma aislada y separada como un término o parte de lo que es la gramática. Ahora vamos a hacer un resumen general de qué entendemos por categoría gramatical. Dentro de lo que son las categorías gramaticales, se refiere a lo que es la clasificación de las palabras, de acuerdo con la función que cumplen. Entonces, de acuerdo con la función que cumplen, estas categorías podemos ver que puede ser un sustantivo o nombre, un adjetivo calificativo, un verbo, un determinante que es el artículo, un pronombre, un adverbio, una preposición o una conjunción. Actualmente, estas categorías gramaticales no se usan con un análisis específico de cada palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente no utilizamos esta categoría del sustantivo, por ejemplo, para estudiar solo el sustantivo. No lo estudiamos en forma aislada. Todo lo contrario, tenemos que hacer un análisis completo. ¿Dentro de qué? Dentro de la oración. Por ejemplo, cuando hacemos un análisis morfosintáctico de la oración, a partir de este análisis nosotros extraemos los dos sintagmas que lo conforman. Por un lado el sintagma nominal y por el otro el sintagma verbal, lo que anteriormente se decía sujeto y predicado. Y a partir de ello voy reconociendo estas categorías gramaticales y la función que están cumpliendo dentro de estas oraciones. Ahora, ¿por qué es importante conocer estas categorías gramaticales? Es importante porque cuando aprendemos un nuevo idioma, el inglés o el francés, ¿no? Y nos hablan de estas categorías, nos hablan del verbo, nos hablan de un adverbio, nos hablan de un sustantivo, nosotros ya vamos a saber a qué se refiere, de qué se trata y cuál es la función que cumplen estas dentro de una oración. Ahora, para ver esto también es importante clasificarlos en palabras o categorías variables, podríamos decir, o palabras variables y palabras invariables. ¿Cuáles son las variables? Las que sufren accidentes de género y número. Sustantivo, accidente de género, niño, niña. Accidente de número, niños, niñas. El adjetivo calificativo, igual sufre accidente. Niño bueno, niña buena, buenos, buenas. El verbo por su conjugación sufre un sinfín de accidentes a través de la conjugación. Cantar, canté, cantabas, cantarás. Determinante que llega a ser el artículo el, la, los, las para el femenino. El pronombre ellos, ellas, yo, tú, él. En cambio, las invariables son las que no sufren ningún tipo de accidente. Adverbio, un ejemplo.
el adverbio de lugar, aquí, allí. Podemos decir, Carlos está allí, ¿no? Sandra está allí, no hay cambio, continúa igual, ya sea para el femenino o ya sea mi sustantivo masculino, el adverbio no llega a cambiar. Las preposiciones de la misma manera y las conjunciones, ¿no? Sin embargo, ya que, puesto que, o las interjecciones a, uy, ¿no? Entonces a eso hace referencia. Ahora veamos lo que se mencionaba anteriormente, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ir viendo dentro de lo que son las palabras, lo que es una computadora, lo que es una bicicleta, lo que es una moto, un auto, un mapamundi, un libro, una camisa, una casa, un árbol. ¿A qué hemos hecho referencia? Estos son palabras, obviamente, pero que están designando a un objeto. A un objeto, o también puede ser dentro de esto a lo que es un transporte o lo que es una vivienda. A esto se le denomina sustantivo, ¿no? Continuamos. Ahora, dentro de lo que veíamos, sustantivos, podemos elegir uno de ellos, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, a ver, la clase, un aula, ¿no? La clase es interesante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos calificando. El adjetivo es la palabra que califica al sustantivo. Clase interesante, clase educativa, clase útil, clase práctica, clase informativa, clase amena. A eso hace referencia el adjetivo. Dentro de ello también es importante que veamos la clasificación. ¿Cómo se clasifican las categorías gramaticales? Las categorías gramaticales se clasifican en sustantivo, sustantivo o nombre. Adjetivo, la palabra que califica al sustantivo. El artículo. El artículo también es un modificador directo del sustantivo que indica género y número. Luego tenemos el pronombre. El pronombre es la palabra que reemplaza al nombre. El yo, tú, nosotros, vosotros, ustedes, ellos. El verbo. El verbo es la parte más importante de la oración. El verbo es la palabra que indica acción, pasión o estado. El adverbio es la palabra que complementa al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Luego tenemos las interjecciones, que son esas expresiones que solemos decir cuando emitimos un signo de admiración o expresión exclamativa. La preposición son palabras que nos ayudan a unir ideas o conceptos. Y finalmente la conjunción, que es esa palabra que funciona como conector entre dos ideas. Se clasifican entonces en 9 las categorías gramaticales. Ahora veamos qué es un sustantivo. Un sustantivo, ¿no?, es la palabra que designa a personas, animales, lugares, objetos, sensaciones, sentimientos, ideas o actividades. Dentro de ello podemos mencionar la amistad, es un sustantivo. Podemos decir Sara, es otro sustantivo. Teléfono, aprendizaje, escuela, gato, pensamiento, ¿no? Son sustantivos. Ahora vamos a ver qué es un adjetivo. El adjetivo es la palabra que califica al sustantivo, expresando sus características y propiedades. Acá, por ejemplo, tenemos a nuestro sustantivo gato. El adjetivo se lo utiliza para calificar y decimos gato alegre, se está calificando. Gato perezoso, está calificando. Gato dormilón, gato juguetón, gato peludo, gato ágil. Entonces, indicamos que el adjetivo es la palabra que califica, da una característica del sustantivo. Pero el adjetivo no solamente es la palabra que califica, también determina el sustantivo. Determina cuando digo aquel gato, ese gato, un gato. A eso hace referencia. Ahora veamos el artículo. ¿Qué es el artículo? El artículo también es un modificador directo del sustantivo. Expresa el género y el número de un sustantivo, diciendo si es masculino o femenino o si está en singular o plural. Tenemos como por ejemplo el gato, que está mi sustantivo, el gato. Los gatos. Un libro. Unos libros.
La casa, las casas, la planta, las plantas, ¿no? Entonces tenemos acá los diferentes artículos que conocemos, que es el, la, los, lo, del, al, un, unas, ¿no? A eso hace referencia el artículo. Ahora veamos los pronombres. Los pronombres son palabras que reemplazan o sustituyen al nombre. Sustituyen o señalan a los sustantivos. Ejemplo, Andrea y Mario se presentaron al examen. Acá tenemos dos sustantivos propios. Andrea, que es el nombre de una persona, Mario también. Pero si decidimos reemplazarlo por un pronombre, decimos ella y él se presentaron al examen. Y si los fusionamos ambos, ellos se presentaron al examen. A eso hace referencia. Los pronombres más conocidos, el yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, usted, ¿no? A eso hace referencia los pronombres. Ahora veamos los verbos. ¿Qué son los verbos? El verbo es la parte más importante de la oración, ¿no? La parte más importante de la oración, porque ahí es donde se desarrolla la acción, o también expresa pasión, habíamos indicado, o estado, ¿no? Expresan movimientos, estados de ánimo o fenómenos naturales. Expresan movimientos cuando decimos, por ejemplo, saltar. Ella saltaba, o ella salta. Luego también cuando expresa, hemos dicho, acción dentro de lo que es trabajar, estudiar, comer, disfrutar, suscribir, ¿no? A eso hace referencia. Fenómenos naturales cuando decimos llover, ¿no? Y estados de ánimo cuando utilizamos el verbo estar, ¿no? Ella está enferma. A eso hace referencia. Ahora vamos a ver los adverbios. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios son palabras que modifican a los verbos, a los adjetivos y a otros adverbios. Están apoyando, complementando a lo que es el verbo, pero esto hace que tenga otro significado completamente diferente. La oración cambia por completo. Tenemos dentro de los adverbios, adverbios de lugar, aquí, allí, ahí, encima, debajo, cerca, entre otros. Ejemplo, si decimos la mochila está encima, ¿dónde está? Encima de la mesa. Otro ejemplo, el lápiz está allí, ¿no? Ella está cerca. ¿Dónde está? Cerca. A eso hace referencia los adverbios de lugar. Luego tenemos los adverbios de tiempo. Dentro de los adverbios de tiempo está hoy, ayer, mañana, ahora, después, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ayer vino a verme. Mañana nos volveremos a ver. A eso hace referencia el adverbio de tiempo. Adverbio de modo. Bien, mal, regular, amablemente. Se reconoce con la palabra como, ¿no? Él la atendió amablemente. ¿Cómo la atendió? Amablemente. A eso hace referencia el modo. Cantidad, cuando se habla de más, mucho, poco, bastante, medio. Cantidad, número, ¿no? Se reconoce con la palabra cuánto. Por ejemplo, debe bastante dinero. ¿Cuánto debe? Bastante dinero. Trajo poco para comer. ¿Cuánto trajo? Poco, ¿no? A eso hace referencia los adverbios de cantidad. Los adverbios de afirmación, como su nombre mismo lo indica, afirman. Ejemplo, sí, claro, exacto, efectivamente. Los de negación, lo contrario, el negar. El no, nunca, jamás, tampoco. Y el de duda, que expresa, ¿no? Una incertidumbre. Ejemplo, quizá, quizás, probablemente, tal vez. A eso hacen referencia los adverbios. Ahora veamos con un ejemplo y decimos, ¿no? Suscribir, por ejemplo, en suscribir podemos decir, ¿no? Suscribirse ya, ¿no? Está diciendo, ¿cuándo? Ya. Suscríbete ahora. ¿Cuándo? Ahora. El de cómo, suscríbete inmediatamente, ¿no? O inmediatamente quiere decir rápidamente, ¿no? Tenemos otro ejemplo, muy dormilón. Este adverbio acá en este caso está de
adjetivo, está calificando, ¿no? Que está indicando muy dormilón. Demasiado tarde, aquí adverbio, demasiado tarde, son un adverbio con otro adverbio. Luego tenemos las interjecciones. Expresan estado de ánimo o llaman la atención. A eso se refieren las interjecciones. Estas expresiones, ¿no?, las solemos decir cuando queremos emitir admiración o una expresión de exclamación, como por ejemplo, ¡ay! ¿No? Oye, vaya, Entonces a eso hace referencia las interjecciones. Luego tenemos las preposiciones. Las preposiciones se usan para unir o establecer relaciones entre palabras. En este caso, las preposiciones son palabras que me van a ayudar a unir ideas o conceptos. Dentro de ello tenemos a, bajo, con, desde, de, entre, en, hacia, para, por, hasta, según, sin, sobre. Luego tenemos un ejemplo, casa del aprendizaje, ¿no? En este caso tenemos nuestra preposición del, casa del aprendizaje. A eso hace referencia. Voy a suscribirme al canal. Entonces acá tenemos otra, ¿no? Voy a suscribirme. En este caso sería a. Voy a suscribirme al canal. Ahora vamos a ver lo que son las conjunciones. Las conjunciones podemos decir que son palabras que funcionan como conectores entre las ideas, ¿no? Ejemplo, las proposiciones enlazan, como decíamos, ya sean oraciones o sintagmas con palabras. Por ejemplo, pues, y, como, con que, siquiera, cuándo, sí, dónde. Esas son las conjunciones más conocidas. Espero que hayan comprendido el tema relacionado a las categorías gramaticales, sobre todo hayan hecho memoria y recordar todo aquello que llevaron. Ahora simplemente hicimos un pequeño resumen de todo lo que implican estas categorías gramaticales que son parte de una oración, ¿no? A eso hacía referencia. Y las conjunciones que tendríamos dentro de lo que son los ejemplos, salgo del colegio, ¿no? Salgo del colegio, me voy al concierto. Y acá podemos ver, como decíamos, que enlazan, une una oración con otra oración. Salgo del colegio y me voy al concierto. A eso hace referencia. Bueno, de esta manera estaríamos haciendo una síntesis. Vamos a indicar que el sustantivo es la palabra que designa animal, persona o cosa. Se clasifica en común, soldado, estudiante. Propio, Carlos, María, Juan. Abstracto, que no es perceptible a nuestros sentidos. Honradez, fe. Concretos, que sí los percibimos. Mesa, silla, pared. Individuales, designa uno solo. Paloma, colectivo, bandada, conjunto, ¿no? Los adjetivos, a su vez, son palabras que califican por un lado y por el otro lado determinan al sustantivo, concordando en género y también en número. Puede decir una cualidad, ya sea esta positiva o negativa, y asimismo también indicar si la cantidad en este caso, ¿no? Uno, cierto, aquellos. Veamos los adjetivos calificativos que les decía que puede indicar una cualidad positiva, hermosa, grande, linda, ¿no? O negativo, feo, feísimo, horrible. Los determinativos, ese, esa, esos, aquel, aquellos, aquellas, o también unas, cierto, a eso hace referencia. Ahora los pronombres, yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros, se clasifican en personales, posesivos, indefinidos, demostrativos y relativos. Los personales, como ya he indicado, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ustedes, a eso hace referencia, ¿no? Los pronombres posesivos. Y después de los pronombres posesivos, tendríamos que ver qué es la otra calificación, los demostrativos. Este, estos, estas, esas, aquellos, aquellas, indican la distancia en que se encuentra
el emisor del receptor. A eso hace referencia los pronombres demostrativos. Se clasifican de acuerdo también a género y a número. Ahora vamos a continuar viendo dentro de la clasificación de los pronombres posesivos. Mío, tuyo, suyo, suyas, mías, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras, ¿no? Este tipo de pronombres indica posesión, indica pertenencia. A eso hace referencia este tipo de pronombres posesivos. Continuando, vamos a ver otra clasificación de los pronombres que llegan a ser los indefinidos. Alguno, alguien, algo, uno, ninguno, mucha, demasiado, todo, poco, bastante, harto, tal, cual, cualquiera, cualesquiera, quien quiera, cualesquiera. Eso hace referencia a los pronombres indefinidos, que se mencionan de manera vaga, ¿no? No se los indica de manera, diríamos, concreta. Luego tenemos los múltiplos, que llegarían a ser doble, triple, cuádruple, quíntuple, ¿no? También pueden actuar como sustantivo con el significado de las veces más de algo, ¿no? A esto hace referencia los pronombres múltiplos. Dentro de esta clasificación de los pronombres también entrarían o pertenecerían a los numerales. Ahora vamos a ver las conjunciones. Dentro de las conjunciones tenemos las conjunciones coordinantes, subordinantes y locuciones conjuntivas. De las coordinantes tenemos el y, en, y que, más que, pero, sin, o la de causa, que es por qué, con qué, sí, aunque, de consecuencia, ¿no? Y dentro de las locuciones tenemos o bien, sin que, dado que, de modo que. Y luego veíamos las preposiciones, que tenemos a, ante, bajo, con, de, ¿no? En, entre, por, para, sin, tras, sobre, ningún, hacia. A eso hace referencia las preposiciones, que las utilizamos para unir una frase con otra frase. Y las interjecciones, como ya se había mencionado, también demuestran sentimientos, ¿no? Ejemplo, ay, hola, tiene que ir entre signos de admiración. Pueden exclamar sorpresa, admiración, ¿no? A eso hace referencia las interjecciones, que son parte de uso de nuestro lenguaje. Finalizando el tema, espero que hayan comprendido y sobre todo hecho un poco de memoria, porque estas categorías las hemos ido avanzando en forma independiente a través de los diferentes años que han cursado para llegar a lo que es el bachillerato. Nos vemos en nuestra siguiente clase virtual, cuídense y nos estamos viendo pronto.